Vamos a dar inicio, hermanos, al estudio de hoy. Un poco fuerte lo que son. Dos. A lo mejor no soy igual. Uno, dos. Ahí está. Bueno. Vamos a dar inicio, hermanos, al estudio de este día. Agradecemos a Dios por sus vidas, porque nos haya permitido estar aquí reunidos, hermanos, en este tiempo. Y vamos a dar inicio con oración. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, estamos contentos, Padre, porque estamos aquí en la casa de oración, en el lugar que tú has escogido, Padre, para que nos juntemos, para que vengamos y aprendamos de ti. Escuchamos tu palabra, Señor, y tú te hagas manifiesto en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Queremos, Padre, pedirte que tú nos enseñes en esta mañana, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que se haga cargo de este tiempo, Padre, y que nos des la oportunidad, Señor, de poder, Padre, comprender tu palabra en relación a lo que estamos considerando, que es tu palabra de los hechos. Le damos a ti toda la gloria y la adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos considerando la parte de los hechos, ¿verdad? En el capítulo, ¿quién recuerda en qué capítulo estábamos? Acabamos aquí, estamos iniciando el 16, ¿sí? Estamos iniciando el 16, entonces vamos a bien, hermanos. Aquí estábamos viendo la semana pasada que había sido llamado, había iniciado el viaje misional, el segundo viaje misional después del concilio que se había realizado allí en Jerusalén. Sí, entonces, una pequeña discusión, una pequeña desacuerdo que hubo entre Esteban y el apóstol Pablo por el asunto de Marcos, ¿sí? De Marcos, que este hombre quería ir nuevamente con ellos al segundo viaje, pero el apóstol Pablo no quiso que fuera con ellos porque se había abandonado a medio viaje del primer viaje misionero. Entonces, por esa razón se dividen, se separan, ¿sí? Y entonces cada uno sale con diferente. Bernabé sale con Marcos, que es su sobrino, ¿sí? Y el apóstol Pablo se va con Silas, ¿sí? Y en este primer viaje, el segundo viaje, hermanos, podemos darnos cuenta que llegan allí a Efigia de Galacia, ¿sí? Más bien, llegan primero a Derbe, a Listra, ¿sí? Y ahí encuentran a un famoso joven llamado Timoteo, que tenía buena reputación, que era un hombre griego, ¿verdad? Que había sido educado por su madre y por su abuela. No sé si ustedes sepan ese dato, pero la abuela de Timoteo y su abuelita y su mamá son las que enseñaron y habían instruido a Timoteo, ¿sí? Timoteo era un hombre joven, ¿sí? Vamos aquí a vamos a Timoteo.
están. Bueno, ahí en Timoteo, hermanos, permítanme les digo el texto para que lo veamos buscado. Ahí donde expresa el apóstol Pablo precisamente quién era su mamá, quién era, inclusive menciona sus nombres. Es 1 Timoteo capítulo 1 verso 5. Pero primera Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1 verso 5. No, perdón, segunda, perdón. Aquí me está fallando. Es segunda. Dice aquí, son palabras del apóstol Pablo dirigidas al joven Timoteo, dice aquí en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, se está refiriendo a Timoteo, y sigue diciendo, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro de que también, en ti también, ¿sí? Por lo cual dice aquí, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, con la imposición de mis manos, ¿sí? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aquí encontramos quiénes eran su mamá y la abuelita de Timoteo. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama la abuelita? Loida. ¿Y su mamá? Eunice. Entonces, eso es lo que encontramos ahí. Es un dato interesante que podamos notar que a veces las mamás son las que educan a los hijos junto con las abuelitas, ¿verdad? Y esto todavía sigue siendo común, porque a veces, hoy en este tiempo, a veces las abuelitas se quedan con los nietos cuidándolos porque los papás tienen que trabajar, ¿no? Porque pues ya no alcanza con el gasto solamente del varón, entonces tienen la necesidad de trabajar ambos, y entonces se quedan a cargo de ya sea de la abuelita materna o de la abuelita paterna. Sí, y esto es muy usual en estos tiempos, ¿no? Cuando vemos ahí las abuelitas con los nietos, y a veces no nomás de un nieto, de un solo hijo, a veces de los hijos todos, ¿verdad? Están ahí todos los nietos de los hijos, más bien los hijos de los nietos, ¿verdad? Los nietos. Mi hermana cuida Cuatro nietos. ¿Son diferentes hijos? Dos niños y dos niñas. Y ya viene otro, prepárate. Bueno, pues le dan más trabajo, ¿no? Le dan más trabajo, ellos se dedican a hacerlos y la abuelita los que los cuida. Pues qué fácil. La mamá de los gemelos, que padre te cuelga en la bolsa y te vas. Y cuando le toca a la mamá cuidarle, ay, pero qué latosos son, mamá, qué latosos. Ay, no sabe que son latosos. Sí, porque no está con ellos. No está con ellos todo el tiempo. Cuando acuerda, mi hermana ya está arriba de la mesa el niño, brincadito. Ay, no. Fíjense que tarea a veces es difícil, ¿no? A veces cuando las abuelitas, que son las que les cuidan, pues ya están mayorcitas de edad, que a veces pues andan con sus achaques de ellas, por la misma edad y todo eso, todavía tienen que andar ahí. Ay, no, viendo a los nietos, recargándolos, preocupándose para que se bañen, para que cumplan las tareas, para que se laven las manos para comer. Lleva la niña de 7 años a la escuela, en la tarde en la tarea, y la tiene que bañar porque pues, la mamá llegaba a las 10 de la noche, llega a las 10 de la noche, ¿a qué hora la va a bañar?
Así es. Ay, y mi mamá, igual de grande ya. No, le digo, Elvia, de veras que Dios te da mucha fortaleza. ¿Qué hagas? Sí. Así mi hija, luego me deja su hijo, el chiquito, el niño. Y le digo, ay, no, llévate. Y le enoja a mi hija, le digo, ay, no, es que sí es muy... Cuando mi hija estaba criando, me decía que voy a llevar a los niños y le decía yo, uno nada más, uno nada más. Porque se agarraban los dos y además también le tocaban las patadas en las espinillas. Sí, imagínense entonces, desde cuando ya se tiene esa costumbre, ¿verdad? Sí. En este caso fue para bien, porque ellas fueron las que educaron a Timoteo y un joven, un joven bastante instruido. De hecho, ahí se menciona, miren lo que se menciona de él. Aquí. Hay una amiga que cuida también su nieto y dice que iba de primero el niño y la mamá sale oscuro a la mañana, llega a las 11 de la noche, el niño no quería hacer la tarea y le dio una chancliza y dice, que felicitas, no se va a enojar esta Jessica, si se enoja le pongo una a ella. Sí, miren, veamos aquí en el primer capítulo 16, vamos a Hechos 16 y veamos aquí en el versículo 2. Vamos a leer del versículo 1 para que entendamos bien lo que se escribe aquí en este pasaje. Dice ahí, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces también comentamos sobre la cuestión de que se tuvo que circuncidar, ¿verdad?, para quitar tropiezos en cuanto a la predicación, ¿sí? Y había un buen testimonio de este joven, de este hombre, y imagínense qué tan buen testimonio que el apóstol Pablo se lo quiso llevar, ¿no?, para que anduviera con él, sirviendo, ministrando junto con él. Haber sido una excelente joven, al grado que pues el apóstol Pablo fijó los ojos en él y se lo llevó. Imagínense qué bendición. Y fue para la bendición de ser instruido por él. Y al final de sus días del apóstol Pablo, él fue uno de los encargados, junto con otro llamado Tito. Bueno, de hecho fueron varias personas que estuvieron con el apóstol Pablo. Ahí en sus cartas se menciona a Onésimo, se menciona a mismo Marcos, hermanos. A pesar de que Marcos había tenido la disputa con Esteban, con Bernabé, perdón, de la cuestión de que ellos habían donado, él cuando estaba en la cárcel, el apóstol Pablo solicitaba que le enviaran a Marcos, porque él era útil, ¿sí? Imagínense, en el principio no le fue tan útil, tal razón que no lo quiso llevar, pero después sí le resultaba útil. Ya estando encarcelado, el apóstol Pablo decía que se le enviaran a Marcos, porque él era útil en la situación en la que él estaba viviendo, estaba pasando. Eso a nosotros nos muestra, hermanos, que a pesar de quizás haya diferencias con los hermanos, dificultades quizás al grado de quizás haya enojarse al punto de separarse, como fue en el caso de Pablo y Bernabé, eso, aunque la Biblia no menciona este asunto a detalle, ni tampoco menciona lo que pasó después, cómo solucionaron esta división o esta división en la que se separaron los dos, ¿sí? Pero se hablaban después bien y se recomendaban los dos, ¿sí? Eso nos muestra a nosotros que a veces, aunque tengamos a tener ciertas diferencias con algunos hermanos, no debemos separarnos al grado de que no queremos verlos, ¿verdad?, sino amarnos, perdonarnos como Cristo, pero no nosotros,
¿sí? Esa es la encomienda, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, dice él, tampoco mi Padre Celestial, dice Jesús, les perdonará a ustedes sus ofensas. Entonces imagínense, queremos que Dios nos perdone, perdonemos nosotros, porque si no, no nos va a perdonar Dios. ¿Sí? Ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley del talión. Pero aquí ya no estamos en la ley del talión. Pero, ¿cómo podemos nosotros pedir perdón cuando nosotros no perdonamos? Si cuando nosotros no, nos ponemos o así que tratamos de limar asperezas con aquellas personas con las cuales tuvimos cierta diferencia. ¿Sí? Aquí el tema, hermanos, no es que tengamos diferencia con las personas, porque aquí la Biblia no menciona que haya sido pecado, ¿o sí menciona? ¿Que Dios los haya abandonado por tal razón? No, ¿verdad? Porque ellos siguieron en su ministerio, ¿estamos de acuerdo? Uno se fue por un lado, el otro se fue por el otro lado, y Dios los siguió bendiciendo, ¿estamos de acuerdo? El tema no es entonces que haya ciertas diferencias entre hermanos, ¿sí? El tema es amarnos, perdonarnos y pasar por alto eso. ¿Sí, hermano? Ahorita que usted está diciendo que no había nada de lo que era pecado. El apóstol Pablo tenía ya conocimiento, ¿no? De eso que dijo el Dios, que no se ponga la ira. No da lugar a la ira, ¿no? Y no se ponga el sol de estado. Así que solucionemos el problema. Yo nos vamos a enojar, pero que no dure. Claro, de que ya no queremos ni ver a la persona. Eso nos debe demostrar a nosotros mucho en cuanto a la personalidad que Dios quiere que alcancemos. Que a veces hay gente que dice, yo he escuchado yo perdonarlo, de que estuviera loco o loca. No sé si ustedes han escuchado a gente que diga eso, pero yo he escuchado, ¿cómo que yo voy a perdonar después de todo lo que me hizo? ¿Y tan así de que lo perdone? No. Esa no es una actitud correcta delante de los ojos. Y ahí es cuando sí se entra en pecado. Ahí, en ese momento, no cuando tenga disputa con la persona, cuando tenga diferencias con la persona. Ahí no ocurre el pecado. El pecado es no perdonarle. Ese es el pecado. Y es algo que a Dios no le agrada. Entonces, cuidado con eso, porque ahí podríamos caer en ese pecado. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros considerar todo eso, porque de que va a haber diferencias con alguien, hermanos, sí lo va a haber. Y yo no sé si ustedes en algún otro lugar hayan tenido alguna diferencia con alguien. Inclusive, no sé, una hermana, bueno, ¿qué? ¿Sí? Bueno, eso nos muestra que cualquier situación que hayamos tenido en el pasado con alguien, tenemos que perdonar. Sí, perdonar las ofensas que se nos hagan. Y esto incluye a todas las personas. Inclusive Jesucristo dijo que si tu enemigo te pide la cobija o te camines con él una milla, ¿qué dijo él? Camina 2. ¿Sí? ¿Ustedes consideran que tienen enemigos? Pregunto. Hay ustedes que digan, esta persona es mi enemiga, no me puede ver, ni yo tampoco lo puedo ver. ¿Ustedes consideran así? Pues a pesar de eso, Jesús que dijo. ¿No? Por eso es que la gente en el tiempo de Jesús no le escuchaba, porque iba en contra de las ideas que ellos tenían. Y todavía este tipo de acciones, este tipo de pensamientos van en contra de muchas cosas, de muchas personas, de la forma de pensar de mucha gente. Se los acaba de mencionar. ¿Cómo voy a perdonar? Hay gente que dice, ¿cómo voy a perdonar a este? O a esta, ¿no? ¿Sí? Si todo lo que me hizo. Todavía sigo batallando con esas circunstancias, dicen algunos, por lo que me hizo, ¿no? Cuando les roban, por ejemplo, el dinero, ¿sí? Les defraudan, o X cosas, hermanos. El asunto no importa que sea detalle. El asunto que más importante es el que si no perdonamos,
guardamos rencor, primeramente si guardamos rencor, ¿el mal para quién es? Para nosotros, ¿no? Porque no tenemos paz primeramente, no hay paz en nuestras vidas. Y cada vez que la vemos a la persona sentimos que nos hierve la sangre, dicen por ahí. Yo no sé su caso, ¿no? Pero es tiempo de que meditemos y reflexionemos sobre esta situación, porque precisamente temas como estos que no se hablan directamente, pero nosotros tenemos que, toda la parte del estudio que tenemos que hacer es meditar. Aquí vemos ejemplos tanto buenos como malos de personajes que se equivocaron, de personajes que fueron fieles a Dios. La pregunta es, ¿qué hay de nosotros? ¿O qué, en este caso, de manera personal, qué hay de mí? ¿Qué estoy haciendo yo? Me pasa lo mismo que este ejemplo que estoy viendo en la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué debo hacer yo? Esa forma parte del estudio de la palabra de Dios, de la meditación, de la reflexión en cuanto a los pasajes que estemos leyendo. Y este estudio no tiene que tomarse solamente como estudio, tenemos que sacar de ahí cosas que llevemos a la práctica, porque el hecho de, precisamente para eso el estudio, para que aprendamos y entendamos, aparte de conocer lo que ocurrió en ciertas cosas, de lo que pasó con ciertas personas, ¿sí? Es nosotros el meditar y ver qué hay de mí. No decirle, ay, es que fulanito debería, este es para fulanito, no es para mí, yo estoy bien, ¿verdad? O es para, a veces entre esposos dicen, no, pues, eso le responde a mi esposa, a mi esposo, ¿no? O ¿por qué no vino mi mamá? Dicen, ¿por qué usted debería escuchar a mi mamá, o mis hijos, o mis hermanos? Pero nosotros, ¿qué hay de nosotros? Entonces debemos sentirnos bendecidos, hermanos, a pesar de que somos poquitos los que estamos aquí, pero esa es la voluntad de Dios, que estudiamos los que estamos ahorita, porque Dios nos quería hablar, ¿no? Nos quería hablar y nos quiere mostrar muchas cosas, ¿sí? Recuerden que cuando estuvo Jesucristo en la tierra, ¿cuánta gente le seguía? Multitudes, ¿no? Y mucha gente, ¿para qué le seguía? Para que se hiciera el milagrito, para que los alimentara. Hubo 2 ocasiones en que Jesús alimentó a 5,000 personas, una vez. Otra ocasión alimentó a 4,000. Otros lo buscaban para ser sanados. Por ejemplo, de todas las personas que hemos leído la Biblia y vemos que toda la gente que Jesucristo sanó, ¿se volvieron a mencionar en la Biblia? Se menciona que se hicieron seguidores de Jesús. Es más, cuando Jesucristo estaba ya en la cruz, ahí colgado, clavado en la cruz, ¿quién estaba con él? ¿Dónde estaban esos 5,000? ¿Dónde estaban esos 4,000? No dijo me seguía porque les daba de comer. ¿Dónde estaban todas esas multitudes que sanó? A Lázaro lo resucitó, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde estaba Lázaro? No se menciona nada, ¿no? Aunque tampoco podemos decir que a lo mejor no estaba, ¿no? Puede ser que sí estaba, no lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero la Biblia dice que solamente estaban algunas mujeres, su mamá y el discípulo a quien la amaba. ¿No dice así la Biblia? Así como se relató esta información, se pudo haber redactado igual, ¿no? Ahí estaba Lázaro, pudo haberlo dicho, ¿no? Pero ¿por qué no lo dijo? Es porque no estaban, hermanos. Así de sencillo. ¿No? Entonces, nosotros, ¿por qué estamos aquí? Pregunto. ¿Estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos que Dios nos haga nuestro milagro. A lo mejor si nos hace nuestro milagro Dios, ¿no? Dios puede hacer lo que Él quiera, y si le complace y es su voluntad, lo va a hacer en nuestras vidas. Pero ¿estamos por eso? ¿Sí, hermano?
qué vas a la iglesia, Carmen? O sea, y le digo, mira, yo voy porque yo necesito de Dios. Yo no soy perfecta, yo necesito de Él, necesito. Eso lo necesito, le digo, por eso voy. Yo necesito a Dios. Y yo sé que, pues sí, a lo mejor como, muchas veces como digo, cuando lo amo y eso, pero yo lo necesito. Yo lo necesito. Sí, esa es necesidad, no tanto que nos haga nuestro milagro, ¿verdad? Aunque yo creo que todos necesitamos que Dios nos haga un milagro, no uno, muchos, ¿verdad? Muchos milagros. Pero, y no quiere decir que Dios a lo mejor no escucha nuestras necesidades, sí las escucha, hermanos, sí las escucha, pero Él tiene formas y no actúa como nosotros, ¿verdad? Nosotros principalmente, por ejemplo, cuando vemos que a nuestros hijos ya le quieren algún zapatos, por ejemplo, quieren una ropa, un pantalón, una camisa, una playera, en el caso de un hombre, en el caso de una niña, pues también zapatos, un vestidito, algo así. Y a veces no tenemos para comprarlo, ¿verdad? Nos sentimos feo que nuestros hijos tengan ahí zapatos hasta rotos. Yo no sé en el caso de ustedes, pero a veces llegamos al punto de que andamos con los zapatos rotos, ¿no? Eso quiere decir que nosotros no queramos a nuestros hijos. ¿Ustedes qué piensan? Quiere decir que Dios no nos quiere porque no nos da lo que necesitamos. Usted, por ejemplo, cuando los que estamos aquí, que son los que son hermanas que tienen hijos y que vieron a sus hijos crecer, ¿en qué momento les cubrían las necesidades que ellos tenían? ¿En el momento que ellos se lo pedían o en el momento que ustedes podían hacerlo? Cuando podían hacerlo, ¿no? Y quizás el hijo decía, mira, ya necesito, ya me aprietan los zapatos, porque a veces crecen mucho y los zapatos se les crece, el pie les crece y les aprieta, ¿no? Ya me lastiman. Y a nosotros nos decimos, pues bueno, hacemos lo posible para juntar, para comprar los zapatos, ¿no? Y nosotros seguimos con el zapato roto. Sí. Pero compramos, tratamos de... Porque dice uno, pues él va a la escuela, no, y uno se queda en la casa, aunque sea de chanclas, se queda uno. Sí. Y a veces tratamos de darle a ellos lo que nosotros... tampoco vamos a darle a nuestros hijos lo que dicen la gente. Yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Pues tampoco se trata de eso, ¿no? Porque Dios nos da todo lo que queramos, ¿verdad? Nos da todos nuestros caprichitos, sino nos da lo que necesitamos y en su momento y a su tiempo de Él. Debemos de confiar en Dios, hermanos. Entonces, y debemos de meditar sobre todo lo que estamos considerando la palabra de Dios. Vuelvo a repetirles, pero que no solamente es aprender conocimiento, sino llevarlo a la práctica y ver qué hay de mí, qué Dios me está mostrando con este estudio, con este pasaje, con esto que estamos leyendo, con esto que yo estoy leyendo. Si ustedes de manera personal agarran la Biblia y la leen, hay que meditar, pensar, ¿y esto qué? Dios, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué debo de poner en práctica? Esa es la forma como debemos hacer nuestro devocional, hermanos. Yo no sé si ustedes tengan la costumbre de hacer devocional, porque miren, el leer la Biblia sí la podemos leer, y está bien que la lean, pero luego se nos olvida porque la leemos, se acabó, la guardamos y ahí está. Y luego se nos olvida hasta lo que Dios estuvimos leyendo. Entonces el devocional es que agarremos una libretita, cuadernito X, y leamos la lectura, primeramente con oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Posteriormente leemos la palabra de Dios que estamos asignadas. Si les sugiero que sea una lectura subsecuente, si están leyendo el Evangelio un Evangelio X, pues de principio a fin, no leer una parte ahorita, mañana otra parte, porque se van a hacer unas, ¿no? Entonces, si siguen X parte de la Biblia, pero ponerle en secuencia, sigan para que así lo van a entender mejor,
y que apunten por ahí, traten de memorizar un texto, pongan ahí la cita y lo escriban, ¿sí? Se lo traten de memorizar. Y digan, ¿qué Dios me está diciendo aquí? Y lo apunto. ¿Qué Dios me está mostrando con esto? ¿Qué debo hacer yo en base a lo que estoy leyendo aquí? Y también lo apunto. ¿Sí? Eso va a hacer que lo tengamos más en la memoria, y cualquier cosa que podamos, ya nos acordemos, pues ahí tenemos nuestra libretita y vemos lo que Dios nos ha mostrado, y es un recordatorio. Si no lo apuntamos, pues no se va a olvidar más fácilmente. ¿Sí me explico? Entonces yo les sugiero, hermanas, si ustedes leen la Biblia, háganme así. No es, a lo mejor les lleva un poco más de tiempo de estar apuntando, de estar tratando de memorizar un texto, X cosa, pero a la larga va a ser mejor. ¿Sí? Pónganse traten de organizar sus tiempos para que a una hora determinada del día ustedes agarren la Biblia, se pongan a leerla y hagan eso. ¿Sí? Hagan eso. Puede ser, no sé, hay gente que en la mañana se levanta temprano antes de cualquier actividad, lo primero que hace es levantarse y buscar la presencia de Dios y leer la Biblia. ¿Sí? O a veces hay gente que lo hace por las noches, cuando todos ya están solos, están durmiendo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo hago. Porque en el día, como vivo en un departamento, pues está la televisión, están haciendo diferentes cosas. Y yo lo verá, para prepararme aquí, hermanos, yo no puedo prepararme si hay música. Si están viendo la televisión, no puedo estudiar, me distrae. Entonces, a veces yo me quedo hasta las 3 de la mañana estudiando, preparando la palabra que voy a presentar, X cosa, o estudiando. Entonces, así es como lo hago. Espero que se vaya a dormir mi esposa, que se vaya a dormir mi hijo, y entonces yo me siento en la mesa y entonces me pongo a estudiar. Sí. Y ahí a veces me duermo a la 1, a las 2. Sí. Y eso casi es diario, hermanos. No es presunción, pero sí casi es diario. ¿Sí? Entonces, ustedes vean la forma de poder estudiar la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Yo les sé, por ejemplo, hay una plataforma que pasé esta semana, pasé unos videos. Espero que los hayan visto. ¿Sí? Espero que los hayan visto. Y si no lo han visto, hermanos, véanlos. Ahí está la plataforma. No nos quita mucho tiempo, son de 10 minutos, 15 minutos quizás el video. ¿Sí? Si no tienen el tiempo, yo les he comentado que en la plataforma pueden conectar a una bocina por ahí y le pueden poner como audio, porque ahí la plataforma tiene un botoncito solamente para escucharlo. Entonces pueden apagar el celular, lo conectan a la bocina. Bueno, apagar me refiero a apagar la pantalla, y pueden escuchar en sus audífonos o en alguna bocina, y ustedes se pueden hacer sus actividades. A lo mejor ustedes que están en la casa, las hermanas mayores, están limpiando la casa, haciendo la comida, pueden escucharlo, ¿sí? Haciendo los quehaceres. Realmente no sé qué tiempo puede ser en el transcurso del trabajo, en el camino, cuando usted va en el pecero, o no sé, porque yo a veces lo hago, ¿no? Yo voy a trabajar, me pongo mis audífonos y voy escuchando en el camino, ¿sí? Yo voy escuchando, ¿sí? Dice el apóstol Pablo que tenemos que administrar bien el tiempo, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo. Si no sacamos de buscar el tiempo, nosotros nunca vamos a tener tiempo. Si vamos a esperar a que tengamos tiempo, ¿ustedes creen que van a tener tiempo? Siempre hay cosas que hacer, y más si cuidan nietos, menos. ¿Verdad? Entonces, aunque ahí podían hablar a los nietos.
¿sí? Así como le dice a Loida, ¿sí? Hablarle, a platicarle a su nieto. Imagínese usted que tiene, yo no sé cuántos años tiene usted. Tres. ¿Sí? Usted que sea como esa abuelita Loida que le enseña a sus nietos, imagínese. A uno de ellos, aparte de Samuel, él sí le gusta pero su mamá... son los güeritos, ¿no? Sus nietos, los güeritos que le doy bien. No, pero tengo otros. Uno. Y él sí lloró, él sí le gusta la industria de la música. Pero mi nuera es católica. Y entonces ella de, vamos a sacar iglesia y le mete mucho los santos. No le digo, ay, eso tu mamá está lo no. O sea, trato de que me entienda. Sí. Y él sí, pero él no lo deja, no lo deja. Usted tiene la plataforma de Media, ahí hay videos para niños. Sí, les pongo, hermano. Sí, se los pone. Música y todo, nada más que su mamá ya bueno. Inclusive un video luego que él le gusta alabar a Dios, pero mi nuera le mete la música. ¿Pero qué puedo hacer yo? Orar. Pues sí. De todos modos, la semilla que se está plantando va a crecer. Dios dice que ese te hace crecer, dice uno riega, el otro no planta, el otro riega y Dios la hace crecer. Entonces, nosotros plantemos la semilla. Dios la hará crecer. ¿Sí? Cuando el tiempo que baja él, sí le digo, pero nada. Así es. Yo a mi hijo, porque mis papás son testigos de Jehová, y yo lo que le digo, tú escucha a tus abuelos, si te llegan a hablar de la Biblia, no les contradigas, no les digas nada, tú escúchalos, porque pues son tus abuelos, no te pongas a discutir con ellos, tú escúchalos y nada más, ¿no? ¿Para qué pones a discutir con ellos? ¿No? Porque ellos también tratan de, y luego hablan con mi esposa, conmigo casi, más bien conmigo ya no hablan, porque yo sí les digo, pero mi esposa, pues no es por hablar más de ella, pero no tiene, tampoco es vanagloria, pero no tiene mucho conocimiento mi esposa y se la agarran luego de barco. Se la agarran de barco. Sí, y como ellos tienen mucho tiempo testigos y conocen sus enseñanzas de acuerdo a lo que ellos dicen, y entonces la ponen luego en duda a mi esposa, me lo ha dicho, ¿no? Y ya luego la digo yo con ella, pero cuando a mí no me dicen nada, a mí no me dicen porque saben que conmigo no van a poder. Y no es vanagloria, no es que pues es que cuando gracias a Dios he estudiado, ¿no? Y conozco, y yo fui testigo, imagínense, yo sé lo que enseñan, sé lo que dicen, no voy a saber cómo refutar lo que ellos dicen. Pues sí, con la Biblia. Mi esposa pues no, porque nunca fue testigo, no tiene el mismo tiempo de conocer la palabra, entonces sí, pues sí, a veces la confunden, ¿no? O se queda callada, ¿sí? Por eso a veces les digo, si ustedes llegan a su casa, los testigos de Jehová, no se pongan a debatir y discutir, porque ellos están preparados para eso. Se lo digo por experiencia. Están preparados para... Todos hablan igual, ¿no? Los testigos casi todos hablan igual. Tienen la misma enseñanza, la misma filosofía, las mismas cosas, casi enseñan lo mismo. Y no es por menospreciar a ustedes, hermanitos, pero si ustedes no tienen la capacidad para poder refutar sus enseñanzas, pues mejor no lo hagan, ¿no? Mejor prepárense. ¿Sí? Sí, porque lo dejan callado a veces. Sí. Sí, y son muy hábiles. Ellos sí se preparan para eso, ¿no? Se lo digo por experiencia, porque hay una parte donde ellos cada semana y todos los días están viendo
¿Cómo dar a conocer sus enseñanzas de ellos? ¿Sí? En las revistas, en todo, hablan sobre eso. Entonces imagínense si no saben qué decir. Claro, pues para eso están capacitados. Nosotros desafortunadamente no tenemos esa idea, por eso les comento que hay que hacer el devocional. Ustedes hacen su devocional diario y apuntándolo así como les digo, van a aprender la palabra de Dios y no va a llegar por cualquiera, no nomás ellos, cualquier grupo religioso a querer desengañar, porque ustedes conocen a Dios. Lo más importante es que conocen a Dios. Eso es lo más importante. Porque no nomás se trata de estudiar por estudiar. Porque aquí, por ejemplo, yo estoy estudiando, yo les comenté que estoy estudiando en seminario, pero me preguntan a mí los maestros, ¿para qué estás estudiando? ¿Para aprender, para tener conocimiento nada más? ¿O para qué quieres estudiar? Porque puede ser contraproducente. ¿Sí? Y tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, y se sienta uno que todo lo sabe, y que me diga uno, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Ahí dice que nuestro principal objetivo es dar a conocer a Dios, como Moisés, de acuerdo a la palabra de Dios, siendo humildes. Siendo humildes. ¿Sí? Jesucristo fue humilde, dar a conocer la palabra de Dios. Y dice, la gente decía que habla con autoridad, ¿sí recuerdan? No habla como los fariseos. Entonces nosotros, los que estamos estudiando en un seminario, no caigamos en el error de los fariseos, porque podemos caer nosotros en ese error. ¿Sí? Porque los fariseos eran gente estudiada. Pablo era fariseo. ¿Y cómo era? Y conocía. Pero hasta que Jesucristo se le apareció. Si no se le hubiera aparecido Jesucristo, no cambia. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es importante entonces que podamos analizar todo esto, lo que la palabra de Dios nos habla, lo que nos dice la palabra de Dios. No nomás leer la Biblia como historia, porque la gran parte de la Biblia es historia. ¿Sí? Tenemos que entender que es palabra de Dios ahí. Lo que está escrito ahí es la palabra de Dios. Son relatos de cómo Dios actuó con el pueblo de Israel y cómo actuó el pueblo de Israel con Dios. Son esos ejemplos que a nosotros nos muestran, no nomás el pueblo de Israel, todas las demás naciones, las personas que se muestran ahí, cómo reaccionaron, cómo se comportaron, qué hicieron. ¿Sí? Esa es nuestra enseñanza. ¿Sí? Lo que debemos aprender nosotros. Bien, entonces ahí se llega con Timoteo. Ya con Timoteo, ahí a Frigia y se va, lleva a Timoteo de ahí y empiezan el viaje misionero con Pablo. Lleva a Timoteo, el apóstol Pablo se lleva a Timoteo, ¿sí? Y siguen ahí empezando a actuar conforme a la palabra de Dios. Y eran guiados por el Espíritu Santo. Miren, veamos aquí el 6, en el versículo 6 del capítulo 16, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí hacemos una pausa. ¿Ustedes creen que Asia es el continente que conocemos como Asia ahorita? ¿Ustedes creen que es ese? ¿Sí siguieron su mapa, hermanos? Váyanse a la parte donde está el segundo viaje misional. Ahí, en el segundo, ¿verdad? En el segundo viaje. Ahí la parte, no sé si es que no lo tengo ahorita en la mano, no sé si ahí aparezca Asia, en la parte. ¿Ves que sí aparece? ¿En dónde está? ¿En dónde se encuentra? Acá. Ok. Ese no es la Asia que conocemos nosotros, ¿verdad? Para ellos en aquel entonces, Asia era esa parte, lo que hoy se conoce como Turquía.
Lo que se conoce como Turquía, hermanos, era Asia en aquel entonces. ¿Sí? Ese territorio que se marca ahí como Asia es Turquía hoy en nuestros días. Y lógicamente Asia implica todo el continente donde están los chinos, coreanos y todo eso. Este es Asia, ¿no? En nuestro tiempo. En ese tiempo no era así. Es un detalle que también tenemos que notar, hermanos, para que comprendamos y sepamos a qué se refiere. No vamos a pensar, cuando diga Asia, pensemos inmediatamente hasta Asia, donde están los chinos, donde está Mongolia, todo eso, ¿no? Hasta ese lugar. Sí, es importante que también por eso conozcamos ese tipo de cosas. Sí, entonces dice aquí que el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia. Y luego diciendo, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, dice, se los prohibió, no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio, estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que se les anunciase el Evangelio. ¿Sí? Aquí debemos notar, hermanos, entonces la obra del Espíritu Santo que estaba obrando ahí. ¿Sí lo notamos? Donde sí, Dios les permitía, por medio del Espíritu Santo, no pasar a determinados lugares, mientras en otros lugares sí permitía que fueran a predicar, que sí fueran ahí a predicar. Dice ahí, sigue diciendo, zarpamos pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Si están siguiendo ahí su mapa, ¿no? Sigan, ahí está su mapa, por favor. Yo ahorita no lo tengo ahorita en la mano, pero ustedes sí lo tienen. Vayan ahí, a ver, busquen la secuencia de las ciudades que está mencionando aquí, ¿sí? Y vean en qué dirección se está yendo. Sí lo tienen ahí, ¿verdad? Ahí están las flechitas, inclusive. ¿Ok? Bueno. Entonces dice ahí, y de allí a Filipos. Es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que se estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogaron, dice ahí, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces aquí se menciona una mujer piadosa, una mujer Lidia, vendedora de púrpura. En aquel entonces, hermanos, la púrpura era muy cara, la púrpura. Se entiende que esta mujer pues tenía recursos económicos, ¿sí? Y que ella estaba atenta a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿sí? Porque Dios así lo había dispuesto, hermanos. Dios había dispuesto que esta mujer estuviera atenta a lo que estaba enseñando el apóstol. Si ella se bautizó, dice que su familia se fue bautizada y su familia nos rogaron, diciendo con ella y su familia rogaron para que se quedaran en ellos. A veces nosotros, hermanos, aquí muestra otro rango importante de la hospitalidad con los hermanos, ¿sí? Y recibir a los hermanos que realmente son hermanos, dice por otro lado el apóstol Pablo, hermanos que realmente son hermanos, ¿sí? Y podamos darles hospedaje en nuestras casas, ¿sí? A medida de nuestras necesidades, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes
sus esposos, por ejemplo, parte de fe, como el caso de la hermana, ¿no? Pero siempre podemos nosotros contribuir para que alguien que esté en la obra de Dios podamos apoyarle en su labor, ¿verdad?, que está haciendo. ¿Sí? Nosotros podamos quizás proporcionarle ayuda de alguna forma a estas personas que están dejando sus casas, hermanos, dejaron su familia, dejaron, por ejemplo, el apóstol Pablo no se casó. Sí, me pasó de mí, no me casé, Así es. Y mi papá. No se casó, ¿por qué? Por la obra de Dios. Entonces ellos se sacrificaron, y hay gente que sigue sacrificando para la obra de Dios. Una churrada, Sí. mi padre. Así es, entonces nosotros tenemos que ayudarles en lo que podamos, hermanos. ¿Amén? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanitos. Ahí nos quedamos con... Y llegó Pablo con esta mujer Lidia y se quedó en su casa. Dice que solamente pues nos obligó, dice ahí, nos obligó a quedarnos en su casa. Bueno, ¿algún comentario sobre esto? ¿No hay comentarios? Sí. Pues, como dijo usted, como la palabra de Dios es personalizada, ¿no? Yo al menos, por ejemplo, me llevo esta enseñanza, hay mucha, ¿no? Que ni siquiera en un versículo. Pero por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención como Timoteo, que hasta donde yo era muy joven, ¿no? Cuando comenzó su ministerio y todo esto. Entonces, como él daba buen testimonio, a pesar a lo mejor de su edad, precisamente porque tenía pues unas bases buenas de su mamá y su abuelo. Entonces, yo me pongo a reflexionar y digo, como joven, creo que pues es un gran ejemplo, o sea, para yo seguir en el camino del Señor dando pues un buen testimonio, precisamente para que el Señor siempre sea glorificado, ¿no? Y no sea pues blasfemado. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa cuestión. Y viendo cómo en el segundo viaje, pues se van extendiendo, ¿no? O sea, a diferencia del primero, pues ya el Espíritu Santo los está llevando hacia Macedonia, ¿no? Como ahorita lo acabamos de ver. Y sí, uno a lo mejor al leer piensa que Asia era el continente, pero como usted ahorita nos explicaba que en este tiempo actual ya es sí, o sea, si nos vamos geográficamente a hacer la comparación, pues sí. Entonces, pues eso es lo que yo he entendido, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Las abuelitas? ¿Esas abuelitas? Bueno, aprendemos algo importante, ¿no? Con relación a los nietos. Te digo porque yo también tengo nietos. Yo tengo ya 5 nietos. Yo no tengo. ¿Dónde? No los cuida. Pues no, porque no están cerca de aquí, de mi casa. Y además yo tengo que trabajar. No puedo cuidarlos. No los puedo cuidar. Una vez le cargué mi niño a mi suegro. Dijo mi suegra, y no quiere ser niño arqueán, dice, uno va a traer cosas y lo puedes agarrar. Déjaselo a José, a mi suegro. Ay, se le olvidó. Vivíamos cerca de una vía. El niño iba atravesando la vía. No, los señores como que no están buenos para cuidar gente. Sí, bueno. Mejor no los cuide. Se le van a olvidar. Bueno, pues aquí tenemos buenos ejemplos nosotros para poder imitar los ejemplos que aquí se nos muestran, hermanos. Es importante que nosotros hagamos lo que es importante que leamos. Yo los invito a recalcar, hermanos, hagamos un devocional. Si tienen dudas en cuanto a hacer un devocional, si gustan, yo les puedo ayudar a explicarles cómo se hace un devocional. ¿Sí? Y si ya saben cómo se hace un devocional, pues háganlo. Háganlo. ¿No? Sí, la verdad es una bendición poder hacer un devocional porque uno acaba fortalecido. Y si lo hacemos diario, por ejemplo, aquí que venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo salen? Salen uno contento, gozoso, ¿no? Porque uno viene a escuchar la palabra de Dios
Imagínense si lo hacemos diario. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar, hermanos? ¿Sí? Ok, vamos a orar, hermanos, entonces. Bendito Dios, Padre Santo, estamos agradecidos contigo, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, nos das tu palabra, Señor. Nos dejaste impresa a nosotros para que podamos leerla y considerarla y aprender de ti, Señor. Ejemplos del pasado. En este caso estamos considerando la palabra, la carta, o lo digo de los hechos, Padre, donde el Espíritu Santo fue que actuaba, Padre Santo, dirigiendo, guiando aquel lugar, y a aquel lugar debían asistir los apóstoles, Padre Santo, para predicar tu palabra, Señor. Que nosotros también seamos guiados por el Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Padre Santo, para aprender más de ti, Padre Santo, para que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, y que tú nos guíes, Padre Santo, para la obra que tú has designado para nosotros, porque en aquel entonces tú iniciaste con una obra que sigue hasta la fecha, tu obra, Padre, que nosotros también podamos ser portadores de ese evangelio, de esas palabras de vida, de esa bendición, de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Padre Santo, que es una gran bendición para toda la humanidad. Por ello te pedimos que tú nos guíes, nos sigas mostrando, Padre, tu palabra, Señor. Nos ayudes a ver, Padre, que a pesar de que tengamos dificultades, diferencias con algunos hermanos, Padre Santo, nuestro deber es perdonar como hijos tuyos y continuar, Padre, sirviéndote, y que no caigamos en el error de que no queramos perdonar a las personas que nos ofenden, Padre Santo. Por favor, ayúdanos a seguir estos ejemplos, Padre, que vimos en tu palabra en este día. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a iniciar.